Gracias por haber venido. Bueno, con la mayoría ya nos vimos recién, pero espero que con algunas personas, no sé, que hayan venido justamente también para lo que estamos convocando acá, para lo que nos hemos reunido hoy. Que bueno, visto desde diferentes puntos de vista, probablemente sea una terrible locura, ¿no? Por la cual estamos haciendo esto, que ahora lo voy a explicar para las personas que por ahí están alrededor o se sumen y no entiendan cuando pasan por acá, la razón por la que estamos acá en este lugar. Mi nombre es Matías y desde hace unos años he estado dando charlas de conciencia para comprender el rol por el cual hemos venido a este mundo, digámoslo, y también por el cual hemos elegido en cierta forma nacer en estos países, en estas ciudades, y cuál es el rol que cumplimos nosotros dentro del desarrollo de estas ciudades y de estos países. Desde el año pasado, desde el anterior en realidad, 2011, iniciamos algo que esperábamos que era más pequeño, pero que terminó siendo muy grande, que fue el encuentro del 11-11-11 en Capilla del Monte, y que inició como simplemente un encuentro para que todos juntos podamos compartir algo que llamábamos la apertura de un portal. Un portal implica un momento del planeta, de las estrellas, de donde estamos ubicados en el sistema galáctico, en que muchas cosas coinciden para que de repente las diferentes energías que mueven el magnetismo de los planetas y a nosotros las estaciones y el biomagnetismo de la Tierra, se conecta todo entre sí. Son puntos que se llaman portales en los que la energía puede fluir de un punto al otro libremente. Nosotros matemáticamente tenemos una forma de ver cuándo llegan esos portales y tiene que ver con los números. Cuando los números se igualan todos ante sí, entonces indica que es un portal. Se llama así a una alineación entre las diferentes frecuencias del planeta. El día 11 del 11 del 11, el año 2011, fue un momento en que la frecuencia del planeta, la frecuencia de muchas zonas del planeta, se empezó a activar y empezó a tener mucha información nueva. Empezó a reconectarse con algo diferente, con algo nuevo. Entonces empezamos nosotros a tratar de trabajar y de recuperar esa energía, de tomar esa energía para entender por qué era el que estábamos acá, cuál era nuestra razón en este punto, sobre todo en Argentina, cuál era la tarea que teníamos que realizar. El día 12 del 11 se empieza a dar una tarea que tenía que ver con una historia muy antigua, una tarea que tenía que ver con la reconexión de los puntos magnéticos o nodos magnéticos del planeta. Los nodos nuestro planeta está constituido por geometría y esa geometría tiene diferentes niveles o diferentes capas. Esa geometría, muy sencillamente hablando, hay puntos en los que convergen muchas líneas de esa geometría que constituye el planeta Tierra y que se une en puntos que para nosotros son, en la historia de la humanidad, sagrados, como el río Nilo, las pirámides, montañas, lagos y un montón de otros puntos en la naturaleza que las civilizaciones han tomado como punto de referencia de conexión con la divinidad, o lugares donde no había nada y construyeron un templo y lo hicieron sagrado y le pusieron una intención. Desde hace millones y millones de años la humanidad fue buscando esos puntos y asentándose en esos lugares. Desde hace muy poco tiempo, en realidad, relativamente en la historia de la humanidad, desde hace unos 6.000, 7.000 años, esos puntos dejaron de encontrarse, y sobre todo en los últimos 2.000 años prácticamente los dejamos de utilizar conscientemente. Por lo tanto, los monumentos, templos y lugares donde se fueron construyendo esos nodos y puntos magnéticos se fueron perdiendo o fueron tomando solamente un sentido histórico, nada más. Pero, sin embargo, estamos ahora en un punto muy importante de la galaxia, digámoslo así. Para el que está escuchando y no lo tiene en cuenta, nosotros como planeta vamos dando vueltas alrededor del Sol. Es decir, sé que tienen el concepto de que el Sol se está poniendo, pero en realidad la Tierra está yendo para allá, ¿sí? No sé si lo notan, si lo pueden sentir. La Tierra está yendo para allá, entonces el Sol está quedando para atrás. Nuestro planeta entonces va girando alrededor del Sol, pero nuestro Sol tarda miles de años en dar vueltas alrededor de otro Sol también, solo que va tan lento que no se nota, porque tarda miles de años. Y otros tantos miles y miles de años en dar ese otro Sol la vuelta al centro de la galaxia. Por eso mismo,
durante cada miles y miles y miles de años, nos volvemos a posicionar en un punto en que la energía de la galaxia es exactamente la misma que en el polo opuesto. Es decir, hace 12.000 años estábamos en un lugar donde la energía del sistema, de la galaxia, era exactamente la misma que es hoy, aquí, en donde estamos. Pero a su vez se suma otra cosa. Los que han escuchado de energía planetaria, sabemos que la Kundalini, la energía que circula por todo el planeta, va rodeando todos los caminos, lo que serían las montañas, los lagos, los ríos, y va circulando por todo el sistema planetario cada miles y miles de años. Este impulso de magnetismo que va circulando cada miles de años va quedándose un tanto tiempo en un continente, después en otro, que le va dando fuerzas a la evolución y desarrollo de las civilizaciones en ese continente. Hoy en día la energía planetaria, que se llama Kundalini para los hindúes, está circulando justamente por la energía de los Andes, de las montañas de los Andes. Después de 26.000 años, la energía otra vez vuelve a estos territorios. ¿Y qué implica eso? Que nosotros como territorios y países en este momento tenemos una gran responsabilidad. La responsabilidad que tenemos es de obtener esa información, esa energía, y aprovecharla para hacer el cambio. Desde hace miles y miles y miles de años, las civilizaciones antiguas de Oriente Medio, el Nilo y el Mediterráneo empezaron a ver cómo la Tierra, con su forma, nos iba contando lo que teníamos que hacer. Nos iba contando dónde estaban las energías principales, dónde estaba la información, dónde estaban los templos, dónde se tenía que construir los templos esenciales. Entonces, buscando toda esa información, teniendo en cuenta toda esa información, muchos supieron que en aquel entonces, por más que la historia todavía no lo cuente, pero ya se sabe, muchos empezaron a migrar, sobre todo a Sudamérica, a buscar las tierras de Sudamérica como un punto de renacer. Hace miles de años se sabía en algunas civilizaciones que Sudamérica representaría una gran madre, una madre para la nueva humanidad, en el momento en que volviese a ser gestada, en el momento en que la Tierra se preparase para que la humanidad vuelva a unirse y se volviese a conformar algo diferente a lo que ya existió en estos últimos 12.000 años que hemos vivido. Entonces, se decía que Sudamérica tenía esa responsabilidad y que en su forma iba a estar la respuesta. Por eso mismo el año pasado nosotros, siguiendo la energía que el portal 1111 nos empezó a mostrar, empezamos a hacer un viaje, un recorrido que tenía que ver con buscar esos nodos de la energía planetaria que nos indicaba dónde estaba la energía que íbamos a trabajar y dónde teníamos que poner nosotros la intención. Entonces, esa intención justamente nos mostraba cómo la forma de Argentina, Chile, Perú y Bolivia representaban un gran cuerpo, un cuerpo femenino, embarazado, con la panza en Buenos Aires, de pie, la Patagonia a los pies, allá abajo Ushuaia, la planta del pie, y todo el resto del cuerpo, justamente con la cabeza en Bolivia, la mano en Misiones, la otra mano que es Santa Fe, entregando la energía, ¿sí? Y toda esta intención que empezamos a poner nosotros en este tiempo, ¿sí? Tenía que ver con descubrir cómo el mundo nos hablaba de la gestación de esa nueva tierra, de ese nuevo planeta, digamos, de esa nueva humanidad, justamente aquí en este territorio. Por eso, al mostrarnos ese cuerpo de esa gran mujer, nuestra decisión fue que el 21 de septiembre hasta el 21 de diciembre del año pasado recorrimos por tierra un montón de lugares, unos 35.000 kilómetros a lo largo de Chile, Perú, Bolivia y Argentina en auto, llevando esto a las plazas públicas, a encontrarnos en las plazas públicas para hablar de justamente todo esto y ver qué podíamos hacer nosotros y cómo cambiar todo esto. Cómo poder redireccionar nuestro sentido de lo que estábamos haciendo como humanidad hacia lo que la Tierra nos estaba pidiendo en este tiempo, que justamente coincidía con la energía planetaria. Entonces, al tener en cuenta esta historia, esta energía, decidimos empezar a trabajar sobre la resignificación de todo lo que es nuestras naciones, nuestros países, nuestras provincias y ciudades. El recorrido que hicimos, que llamó La Gran Mujer, pasó sobre todo por el territorio andino y centro del país hasta la Patagonia, no por la zona este, ya que consideramos que dentro del cuerpo de la Gran Mujer las glándulas, los centros importantes de ese cuerpo, están cerca de los Andes, mientras que acá están los brazos, las manos, están el útero y justamente toda
la fuerza del hacer, del construir. Entonces lo dejamos para lo último y primero decidimos alinear los chakras, sería alinear la energía que se esconde en cada una de las ciudades que hemos ido pasando, desde Jujuy, Salta, Tucumán y demás. Hay muchas cosas para hablar de ese territorio, pero desde enero de este año algo nos decía que era muy importante hacer un único encuentro en la ciudad de Rosario. ¿Por qué la ciudad de Rosario? En ese momento no tenía ni idea, pero tenía un significado muy importante. Rosario, dentro de la provincia de Santa Fe, que ustedes podríamos ver como una bota, pero en realidad es una mano que está ofreciendo, ¿sí? Tenemos en la palma de la mano el chakra del ofrecer y del recibir, que es la laguna de Melincué, ¿sí? Que está para allá, la laguna de Melincué. Y de Melincué tenemos acá, en esta zona, que es donde está Rosario, lo que se llama Monte de Venus, el amor, la sexualidad, el impulso. Por eso mismo esta ciudad, este territorio de acá, representa un impulso a través de la energía de lo que podríamos llamar el amor, que es en realidad la transformación de todas las cosas que existen, como una dirección hacia donde tenemos que ir, que nos muestra. Y justamente es la ciudad que tiene el monumento más grande, que corresponde al barco que guía a esa nación hacia el nuevo puerto, hacia un puerto de luz. Justamente entonces, al encontrarnos con el monumento y con que esta ciudad está justo en un punto muy importante para el país, hablando de su energía, hablando de su significado, nos fuimos dando cuenta de que durante mucho tiempo estuvimos cumpliendo roles de sociedad como política, economía y un montón de otros sistemas como la educación, la salud, acorde a lo que nos había enseñado Roma hace 2000 años. Y todavía hoy seguimos con el código romano, seguimos con muchas cosas que pasaron de moda hace 2000 años aproximadamente. Lo que nos ha ido demostrando esto es que hemos ido avanzando como sociedad, pero el significado y el sentido por el cual estamos acá se ha ido perdiendo, porque al final terminamos cumpliendo el cometido de gente que ni siquiera tenía la energía de esta tierra, como nosotros que somos todos la mayoría inmigrantes, y que no sabíamos por qué veníamos acá, cuál era el objetivo, por qué nos teníamos que reunir y por qué hacer una nación. El sentido masónico hace mucho tiempo de la construcción de estas naciones ha tenido que ver con hacer un nuevo mundo que suplante a Europa. Europa es lo que se llama la vieja madre o la abuela. La abuela, Europa, tenía una energía muy importante, pero controló con su conciencia y su ímpetu al resto del mundo. Cosa que no debería ser nuestro territorio andino, que en realidad es más de hermandad, de abrir los brazos y de poder gestar algo nuevo todos juntos. Entonces, lo que nos llevó a ver todo esto es que, ¿por qué no intentar simplemente contar otra perspectiva? Si hace 2000 años venimos haciendo algo y no nos sale tan bien, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué no intentar verlo de otro punto de vista? ¿Por qué no realmente, en lugar de ver repúblicas, vemos seres con cuerpo, con alma, con espíritu, que también crecen, que sienten, evolucionan, que nacieron en algún momento, por ejemplo en 1810, después en 1816, que tuvieron una fecha de cumpleaños, que tuvieron una canción de cumpleaños como es el himno nacional, y que tienen una energía, todo este territorio, que nos hermana y nos hace como su sangre, como si fuéramos las células que mueven la realidad dentro de este gran cuerpo. Si lo empezásemos a ver así, probablemente entenderíamos las funciones de las provincias, que tienen mucha importancia, como por ejemplo donde se fundó nuestro país, que es Tucumán, ¿sí? San Miguel de Tucumán, en 1816, que en ese momento, cuando se funda el país, se funda en una de las provincias más chicas, digamos. Pero ¿qué forma tiene Tucumán? ¿Y dónde está ubicada en el cuerpo? Tucumán tiene la forma de un corazón, justamente incluso hasta con las venas, ¿no?, que se están yendo para los costados. Entonces, Tucumán representa el corazón. Este país fue fundado en un momento que también representa el signo de cáncer, es decir, somos un país de cáncer. ¿Qué significa eso? Que somos una madre, que estamos preparados para gestar, para dar a luz a una humanidad. ¿Desde dónde? Desde el corazón. Pero de repente, en un momento, la capital se pasó al ombligo, a Buenos Aires. Y obviamente cuando uno piensa con el ombligo, sabemos, ¿no?, que somos un poco egoístas. Entonces, la imagen que obviamente tiene el mundo de la madre es una visión egoísta, y que como se peleó con Bolivia, que es su cabeza, empieza a hablar, y de repente nos quedó la garganta, empezamos a hablar de más, y estamos un poco descompuestos ya, porque somos una mujer embarazada, hormonada y sin la conciencia que tiene Bolivia, ¿no? Entonces,
Bolivia tampoco puede anclar porque no tiene el cuerpo, están todos separados, todos peleados, y de repente no sabemos realmente el sentido por el cual estamos acá. Pero cada provincia, cada límite, cada forma, por más absurdo que parezca, realmente tiene un propósito y están ubicados en un lugar estratégico que forman todas las glándulas y órganos del cuerpo humano, ¿sí? Esos órganos nos empiezan a decir la importancia de ese territorio y la importancia de trabajar en conjunto, como si fuera un cuerpo, como si fuera medicina, en realidad, la que estamos trabajando a lo largo de nuestro país. Cuando empezamos a ver esto a lo largo de los 40 países en los 7 continentes que visitamos el año pasado buscando información, uno de los primeros lugares donde fuimos fue Sudáfrica. En Sudáfrica se descubrió hace muy poco una ciudad que tiene 400.000 años de antigüedad, que se desenterró cerca de Suazilandia, en el sur de África, y que empezaron a descubrir, los que lo descubrieron, ¿no? Los que empezaron a descubrirlo, que era demasiado viejo para ser humano, pero realmente era humano, y que las piedras con las que habían construido tenían una frecuencia muy alta. Entonces, toda la información que fuimos recorriendo por África y por otros continentes nos fue mostrando cómo la humanidad siempre, sobre los puntos importantes y estratégicos del planeta, construyó con piedra, con mármol, monumentos a los cuales le puso una intención. Y esa intención muchas veces, si se utiliza con mucha fuerza y con mucho poder, realmente puede modificar la energía de ese monumento o de esas piedras. A lo largo de toda la historia de la humanidad, las grandes construcciones, incluso como las catedrales, que fue lo último que se hizo casi espiritualmente hablando, fueron construidas en función del magnetismo y a través del sonido, es decir, de cómo uno cantaba y cómo uno hacía el eco. Los arcos de las catedrales iban a ser perfectos o no, el mensaje iba a llegar o no, puede haber sido distorsión o no. Entonces, la construcción era muy importante a través del sonido. Era muy importante que la voz, que el sonido ponga la intención a ese monumento. Desde ese momento que supimos eso y de que nos dimos cuenta de que todas las culturas de la humanidad hacían exactamente lo mismo para poder redireccionar la intención a través de los cantos en cada monumento, nuestra intención fue empezar a buscar esos monumentos por todo el mundo y cantarles también, hacerlos conscientes. Nuestro viaje tenía que ver con hacer conscientes justamente todos los puntos de la sociedad y todos los puntos de la naturaleza, cantándole y reflejando lo que nosotros sabemos o entendemos por lo que sería una nueva humanidad en una nueva tierra. Entonces, a lo largo de los 40 países buscamos los puntos estratégicos. Cuando llegamos a Sudamérica, sobre todo a Argentina, intentamos reunirnos en las plazas centrales para cantarle a los monumentos que estaban en el centro. ¿Para qué esto? Cuando nosotros cantamos o cuando nosotros hablamos, movemos una frecuencia. Como en todas las religiones y en todas las creencias, la palabra es lo que origina e inicia todo movimiento. Cualquier palabra, cualquier intención que nosotros pongamos, modifica también la creencia o la intención del otro, ¿sí? Que puede generar amor, ira o lo que sea. De esta forma la palabra se llama creadora, como dice la Biblia, por ejemplo, ¿no? Primero fue el verbo. Por lo tanto, en todas las religiones, en todas las culturas, siempre la palabra fue lo principal. Por lo tanto, nosotros en todo este movimiento que empezamos a través de la intención de transformar la conciencia planetaria, decidimos empezarla cantándole y llevando la palabra a cada punto de nuestro país y de nuestros países y del planeta. En este caso, Argentina es un claro ejemplo, da mucho para hablar, pero un claro ejemplo de cómo geográficamente se nos muestra que es una madre que está por dar a luz. Entonces, nosotros decidimos ir y cantarle a cada órgano, a cada parte del cuerpo, para que realmente pudiese saber que muchos de nosotros estábamos dispuestos a que si ese cuerpo necesita despertar, nosotros estaríamos ahí dispuestos a ayudarle a despertar. En comunión, como si fuera un ser vivo, como si fuera un humano más. Cambiando esta concepción, entonces, podemos comprender que cada lugar que pisamos, cada lugar en el que nacemos, vivimos o elegimos ir a vivir, representa algo muy importante dentro de este cuerpo y nosotros tenemos algo que aportarle a ese cuerpo. A lo largo de esta información, también como estuvimos hablando hoy en el taller que hice a la tarde, ha habido en la historia de la humanidad un río que fue hacia el norte y a través del cual se centró toda la información de la humanidad y que hoy seguimos descubriendo y analizando para comprendernos a nosotros mismos. Ese río es el río Nilo. El río Nilo hace muchos milenios
trabajaba la frecuencia hacia el norte y hacia el sur del planeta en una línea recta que simbolizaba los chakras, es decir, los puntos energéticos donde los egipcios y otras culturas construyeron sus templos representándolos a cada uno. Hace mucho tiempo, como dije antes, se sabía que tarde o temprano la energía que antes estaba en África y Medio Oriente iba a llegar acá a hacer resurgir la nueva humanidad. ¿Hacia dónde? Hacia el Polo Sur. El único río potente que circula hacia el sur es el Paraná. Por lo tanto, dentro de nuestro gran cauce que tenemos en el río Paraná, podríamos hacer incluso en el delta del Paraná, como el delta del río Nilo, el río que nace en las cataratas, como allá nacen las cataratas de Sudán. En todo este circuito podríamos interpretar que de alguna forma u otra, si esta tierra es como un resurgimiento, probablemente todas las ciudades que están en esta costa también representen un punto importante por el cual empezar a resaltar y renacer esa frecuencia que hace mucho tiempo se apagó y que hoy tenemos la posibilidad de volver a encenderlo en nuestras tierras. Esa historia entonces nos lleva, por ejemplo, como conté y comparé un poco, a la gran esfinge a orillas del río Nilo y a nuestro monumento a la bandera a orillas también del Paraná. El monumento a la bandera tiene prácticamente el mismo tamaño que ese monumento que antes miraba las estrellas. Nosotros tenemos aquí que la mujer es la que guía el barco, es decir, la gran mujer, es decir, la fuerza femenina, la intención femenina es la que este país realmente hace que resurja, digamos. Y a partir de eso tenemos el sol, pero el sol está en la mitad, porque hay una estrella más arriba a la cual nosotros estamos siguiendo. Una estrella que tal vez nos guíe hacia el verdadero puerto. El sol está casi por debajo, como si fuese Sirio, una estrella que es a la cual el sol da vueltas alrededor. Tenemos acá como ese simbolismo, y este es el barco que nos guía hacia algún puerto. No sabemos hacia dónde, pero la intención es poder cambiarlo. En el momento en que estos países nacen, muchos empiezan a mover la frecuencia. La frecuencia de cada uno de nosotros puede ser un sonido individual. Nosotros todos tenemos un sonido individual que hemos depositado en la historia y en nosotros mismos. Nuestro timbre de voz, por ejemplo, que es lo que hace que nos reconozcan los demás, que nos reconozcamos a nosotros mismos. Para un país, eso son sus canciones, las canciones que nacen en este país, las canciones que se gestan en este país y que todos conocen o que pueden escuchar y transformar a sí mismos. Por eso mismo, el himno nacional es una de las canciones que tiene la posibilidad de transformar la frecuencia de la tierra en la que estamos pisando. Hoy se cumplen los 200 años de que se aceptó como himno nacional argentino nuestro himno. Por eso mismo nuestra intención fue que, teniendo en cuenta toda la información que hemos ido recopilando, que estoy resumiendo demasiado, a lo largo de todos los continentes, reconociendo al río Paraná como algo muy importante hacia el futuro, a la Argentina como una gestadora de una humanidad nueva en los próximos 500 años. O sea, tampoco es que vamos a hacerlo mañana, hay que relajarse, pero por lo menos sí tener en cuenta hacia dónde vamos y por qué vamos, y poner la intención desde los que ya estamos más o menos vibrando en sintonía con todo esto, poner la intención otra vez a través del canto, a través de la música, sobre esos monumentos y esas piedras, haciendo lo mismo que hicieron hace miles y miles de años nuestros antiguos y los que realmente nos permitieron hoy ser lo que somos. Cantándole a esas piedras, cantándoles a esos monumentos, lo que hacemos es cambiar su frecuencia. A través de nuestra vibración creadora podemos modificar la frecuencia de esos monumentos. Entonces, la intención es que estamos todos juntos acá, celebrando en cierta forma esos 200 años, pero con una intención diferente. No con la intención de recordar el sentido por el cual lo hicieron los primeros, como Blas Parera y Vicente López y Planes, sino que haciéndolo de otra manera, con otra frecuencia, con otra sintonía. La música que se hizo en aquel momento tenía que ver con ir en contra de algo y con liberarnos de algo, ¿sí? Con cometer una libertad, buscar una libertad que tenía que ver con una guerra, una batalla que nos hacía libres en contra de alguien, ¿sí? En contra de España, de Europa. Pero ese significado no es el que nosotros estamos intentando replicar ahora y transformar y permitir que la frecuencia de este monumento, por ejemplo, nos guíe hacia
esa misma frecuencia por la que empezamos hace 200 años, sino que empecemos a dirigirla hacia otro punto. Para dirigirla hacia ese otro punto tenemos que resignificar lo que significa realmente nuestro himno. Cuando estábamos en Salta, el año pasado, en la provincia de Salta, la provincia de Salta representa la glándula tiroides de nuestro país, representa las cuerdas vocales de donde sale el canto de nuestro país. Entonces, la provincia de Salta fue la que más o menos, investigando y sintiendo la energía del lugar, nos dimos cuenta de que el himno nacional nos estaba diciendo algo que correspondía a toda América, no solamente a Argentina, sino a algo mucho más grande. Eso que nos estaba explicando tenía que ver con las 3 libertades. La primera frase que dice el himno es: oíd, mortales, el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Ese significado nosotros podemos interpretarlos como: escuchen, humanos, la verdad universal, que es la libertad del cuerpo físico, la libertad del cuerpo emocional y la libertad del cuerpo mental. Los 3 cuerpos que hace mucho tiempo estamos intentando sanar, pero que no solo tienen que ver con nosotros mismos, sino con América. Tenemos 3 Américas: Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, que son libertad, igualdad y fraternidad, los conceptos por los cuales los franceses nos construyeron como repúblicas prácticamente, que también, para poder realmente cumplir su rol, tenían que ser liberados de justamente las cadenas de Europa, pero también del significado interno del ser. Es decir, libertad Norteamérica, libertad Centroamérica, libertad Sudamérica. Esas 3 libertades y nuestras 3 libertades podían permitir realmente que nosotros empecemos a tomar el significado y el sentido por el cual estábamos en esta tierra. Entonces, desde Salta empezamos a cantar ese fragmento como un mantra, algo que también está escrito allá atrás en el monumento: oíd, mortales, el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Lo empezamos a cantar como un mantra de liberación, como un mantra de equilibrio, para que todos nosotros entremos en la misma frecuencia y que nos unamos todos juntos, desde Norteamérica hasta Sudamérica, en lo que se llaman las 3 palomas de la libertad. Las 3 palomas de la libertad antes eran conocidas y hoy todavía como el águila, el quetzal y el cóndor. Esa unión que nos representa a los pueblos también aborígenes, representa a los pueblos aborígenes, y que ahora nos está representando a nosotros por la República, por los 3 sentidos de la República, tenemos que empezar a unirlos a través de la misma frecuencia. Por eso decidimos trabajar con la frecuencia del himno, para cambiarle esa intención de que solamente estamos para nosotros, Argentina, y que tenía una frecuencia de libertad, de liberar a las naciones, y en este caso, reconociendo que la nación argentina es un ser vivo, en cierta forma, liberar el ser, es decir, trabajar para la liberación del ser. Ya hemos visto que demasiado hemos practicado y trabajado sobre la materia, la política, la economía y un montón de otros sistemas. Pero ahora es importante reconocer que dentro del propósito argentino tiene mucho que ver el despertar de la conciencia espiritual en todo esto. No la espiritual de religión, ni de creencias, ni de sectas, sino de simplemente tomar en cuenta el sentido por el cual hemos conformado un país. Y el sentido siempre viene desde la emoción espiritual de creer que ese país va a guiar a muchos hacia el futuro a hacer algo mucho más grande. Y no trabajar para después morirse, ¿no? O sea, como que el sentido después termina siendo demasiado corto. Luchar, 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 pero en realidad tiene que ver por otra cosa, por otro sentido. Entonces, lo que queríamos acá, simplemente explicándoles todo esto, es compartir el por qué nos estamos reuniendo acá, en este espacio que se nos ha ofrecido, para cantarle al monumento, sobre todo, para cantarle y ayudarnos a nosotros frecuencialmente a guiar este barco con nuestra intención hacia donde realmente el país tiene que ir. Nosotros no sabemos hacia dónde tiene que ir, solo sabemos que es una madre que está gestando. Por lo tanto, la intención es simplemente esa, que lo que geste sea lo más apto y correcto para lo que esta tierra está necesitando y para lo que todos nosotros necesitamos, estemos en esta vida o volvamos en otras, en otras y en otras y en otras. Así que, bueno, simplemente compartirles esto. El cambio frecuencial para mí es uno de los primeros pasos fundamentales para poder cambiar la conciencia. Venimos hablando hoy toda la tarde de que hay 3 bases a través de las cuales nosotros podemos cambiar la realidad, que son las bases por las cuales hemos sido creados, que es el sonido, la luz y la forma, ¿sí? Y por lo tanto el sonido generó esa luz
que es esa conciencia. La voz generó la conciencia que luego dio lugar a la co-creación, a crear lo que hoy somos. Por eso mismo, la intención es empezar por el sonido, por la música. Yo no voy a cantar, obviamente. La idea es dejarle paso a los chicos con los que compartimos también esta música, con algunas canciones, una para poder pedir permiso a este lugar, para poder equilibrarnos todos y estar todos en la misma frecuencia, otras para honrar el lugar, agradecerle e incorporarnos en la energía del lugar, ¿sí? Otra para poder liberarnos de esa frecuencia que estamos manteniendo hoy y poder equilibrarnos para lo que vamos a hacer después. La otra para honrar a los 4 elementos que constituyen el monumento, que son el fuego, la tierra, que son los pilares, el aire que lo atraviesa y el agua de las fuentes y el río, ¿sí? Los 4 elementos. Y así después, una vez que hemos honrado todo el lugar y nos hemos equilibrado a nosotros mismos, poner toda la intención, como ustedes lo sientan, cantando todos juntos, primero este mantra, ¿sí? Este mantra que tiene que ver con nuestro país, pero que en realidad tiene que ver con las 3 Américas y con todo el significado por el cual vinimos a este país a nacer y a trabajar en los próximos años. Entonces, vamos a compartir durante un rato cantando este mantra, en el cual les voy a pedir que cuando lo cantemos, las 3 libertades, trabajemos conscientemente sobre nuestras 3 primeras libertades, de las piernas hasta acá, la parte emocional y la parte mental y espiritual, ¿sí? Trabajando esas libertades, y a partir de eso, después impulsar toda esa frecuencia hacia el monumento, para que cambie su significado, al menos para nosotros y para todos los que están alrededor. Así sabemos que podemos reordenarnos en la dirección que vamos a tomar hacia el futuro. Y por último, obviamente, compartir con todos juntos el himno, pero de otra manera, que ya lo vamos a ver, ¿sí? Como para poner esa última intención. Así que, si les parece, es muy difícil que hagan preguntas si alguien no entendió algo, pero yo creo que la frecuencia y la música ya lo dice todo, así que simplemente pónganse cómodos y disfrutemos de estas canciones que vamos a compartir. Gracias por haber venido.